Buenos días, chicos. Pues en esta clase vamos a ver las líneas notables en el triángulo, ¿ya? Como ustedes ven, son diferentes triángulos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver las líneas notables, son qué tipo de líneas se pueden trazar en un triángulo, ¿no? Entonces de esto vamos a aprender cómo se trazan las alturas, las bisectrices, mediatrices y medianas. Si ven, yo he utilizado diferentes triángulos para que ustedes vean que estas líneas notables se pueden trazar en cualquier triángulo, ¿ya? Entonces vamos a empezar con la altura. Por favor, tomen mucha atención a lo que digo, ¿no? Altura es la perpendicular. ¿Sí saben qué es una perpendicular, no es cierto? Por ejemplo, voy a coger esto porque no tengo regla, escuadra, ¿ya? Este de aquí es perpendicular a esta. ¿Por qué? Porque forma un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces dice que la altura, ¿cómo nosotros trazamos las alturas a este triángulo? Dice, es una línea perpendicular que va desde cada uno de los lados hacia el vértice opuesto. Estos son los vértices, ¿no es cierto? Y estos son lados, ¿ok? Entonces, perpendiculares. Entonces, yo igual voy a utilizar esto para poder, porque no tengo otra cosa más para poder trazar las perpendiculares, ¿ya? A ver, chicos, entonces, miren, aquí yo les voy a intentar indicar, miren, dice, desde el lado es la perpendicular. Perpendicular tengo que hacer coincidir con esta línea, ¿no es cierto? Hacia el vértice. Entonces, tengo que trazar de manera muy cuidadosa, ya. Entonces, si ven, aquí se une, desde aquí y acá se une con el vértice, ¿no es cierto? Entonces yo aquí voy a trazar una línea. Ya, he trazado la una perpendicular. He hecho ya con este lado, ¿no es cierto? Ahora voy a hacer con este. Así mismo, la perpendicular desde el lado hacia el vértice, ¿no es cierto? Entonces yo, ¿cómo voy a hacer aquí? Voy a irme al otro lado para que ustedes puedan ver. Entonces de aquí, siempre respetando, ¿no?, la línea. Entonces yo voy, todavía no se une con el vértice, ¿sí ven? Entonces yo poco a poco, voy subiendo hasta cuando ya estoy cerca del vértice, ¿ok? Miren, aquí está el vértice, ¿ya? Y es la línea. ¿Sí ven qué coincidencia tiene que tener su escuadra? Listo. ¿Ya? He trazado la otra altura. He hecho ya este lado. Ahora me falta con este lado, ¿no es cierto? Voy a trazar la otra altura. Entonces, ¿cómo trazo la otra altura, chicos? Así mismo. Siempre respeto esta línea, ¿no es cierto? Yo no voy a hacer así. Es perpendicular. Entonces, aquí voy subiendo, poco a poco voy subiendo. Ya, y ahí justo me coincide la línea con el vértice. ¿Listo? Entonces aquí, perdón. Listo. Un poquito más arriba. Ya. No sé qué pasa. Ya. Perdón, tendría que utilizar otro color. Y si ustedes ven, estas tres líneas se unen en un punto. ¿Sí notan? Ya. Entonces, el punto en el que se unen esas tres líneas, este punto se llama ortocentro. Ortocentro. Ya, se llama ortocentro. Entonces, recuerden que las alturas, no sé dónde se me fue marcar, ya. Entonces, recuerden, chicos, que las alturas, ¿cómo se les va a llamar a estos de aquí? Las alturas son las líneas. ¿Ya? Yo voy a poner aquí altura. ¿Ya? Entonces, estos de aquí son las alturas, las líneas son las alturas y el punto se llama ortocentro. Entonces, vamos a ver el otro. Cómo nosotros podemos trazar, en cambio, las bisectrices. ¿Ok? Entonces, las bisectrices, en cambio, divide el ángulo, o sea, estos ángulos, ¿ya? Dice, son las líneas que dividen el ángulo de vértices en dos iguales. ¿Eso qué quiere decir?
que cada ángulo tiene su medición. Entonces yo aquí voy a mirar. Miren, voy a ver cuántos grados tiene este ángulo. Ya. A ver, ustedes en sus cuadernos va a ser un poco más fácil, ¿no es cierto? Ya, este ángulo, vamos a ver, tiene una medida de 62 grados, ¿sí? Entonces, al ser una medida, la mitad de 62, ¿cuánto es? Ya, 62, 31, ¿no es cierto? Entonces, la mitad de 62 es 31. Entonces, yo marco donde me diga 31. Aquí me dice 31. Y, ¿qué hago? Con una regla, desde donde yo he marcado hacia el otro vértice. ¿Sí ven? Ya, con una regla yo voy a hacer una línea desde mi marcación hacia el vértice. Ya. Entonces, he dividido este ángulo en dos iguales. Lo mismo vamos a hacer en este otro, ¿ya? Así mismo, perdón. Yo voy a medir cuánto mide el ángulo, ¿sí? A ver, aquí está. Listo. Ya. Este ángulo me mide a mí 40, 45, 46, 47, 48, 49. La mitad de 49, de 48, 24. Sería 24,5. Entonces aquí yo 10, 20, 24, 5, que me daría aquí. Listo, así mismo, con una regla. Desde donde yo he marcado hacia el otro vértice. ¿Ok? Listo. ¿Ya? Ahora vamos a hacer, ya he hecho este ángulo y me falta ese, ¿ok? Así mismo, tengo que medir el ángulo, ¿ya? Voy a medir el ángulo. A ver, perdón. Perdón, me voy a pasar al otro lado. Voy a medir el ángulo. Ok. Ya, más o menos ahí. Listo. Entonces el ángulo me mide 10, 20, 30, 40, 50, 60, 71. Ya, 70 para 2 a 35, 5. ¿No es cierto? 35, 5, que sería por aquí más o menos. ¿Ya? Así mismo. Desde mi marcación hasta el vértice, uno con una línea. Voy a hacer esto. ¿Ok? Estoy dividiendo el vértice en dos igual. Ya. Entonces ahí, si ustedes notan, aquí también estos tres se unen en un punto. ¿No es cierto? Y a este punto nosotros lo vamos a llamar, a ese punto se le llama incentro. ¿Ok? Incentro. ¿Ya? Y estos de aquí, ¿cómo se les llaman? Bisectrices. ¿Ok? Bisectriz. ¿Listo? Vamos a ver en cuanto a las otras. Si ven que todos siempre se unen en un punto. Vamos a ver en cuanto a las mediatrices. En cambio, en las mediatrices es una perpendicular en el punto medio de cada lado. Yo ya he marcado el punto medio. Entonces ahora lo único que tengo que trazar son las perpendiculares en esos puntos, nada más, ¿ya? Asimismo, para hacer, yo no tengo escuadra, he utilizado esto para poder trazar perpendiculares. ¿Sí ven? Entonces yo cojo mi punto medio, ¿listo? Y trazo una línea. ¿Sí ven? De aquí, desde la mitad de aquí, esta de aquí es mi perpendicular. Trazan línea. Del otro lado, igual también. Este es mi punto medio, así mismo. Respetando la línea, yo voy a trazar mi perpendicular. ¿Listo? Y desde el otro lado, también. Respetando la línea, ¿sí ven? Voy a trazar mi perpendicular. Entonces, ya voy a trazar mi perpendicular. Entonces tenemos aquí esto. Desde aquí, ¿sí ven? Ya.
Si ven que no todas las líneas van al vértice, ¿es por qué? Porque desde el punto medio, o sea, yo he medido todo esto y he dividido a la mitad, he medido todo esto en la mitad. Entonces, aquí se unen en un punto, ¿ya? Y ese punto en el que se unen las mediatrices, ese punto se les llama circuncentro, ¿ok? Este punto se le llama circuncentro. ¿Ya? Y acuérdense, las líneas se les llama como mediatriz. Mediatrices. ¿Y listo? Ahora las medianas. En cambio, las medianas son cuando yo tengo que trazar una línea desde el vértice hacia el punto medio del lado opuesto. Otra vez, desde el vértice hacia el punto medio del lado opuesto. ¿Ok? Entonces, aquí esta mediana yo ya la he trazado, pero voy a trazar la otra mediana, ¿ok? La otra mediana, desde el vértice hasta el punto medio, ¿ok? Entonces, aquí no me importa, ¿no? Sino aquí puedo utilizar la otra regla, porque no son perpendiculares en este caso. Ya, cojo desde el vértice hacia el punto medio, que yo ya he señalado el punto medio. ¿Ya? ¿Sí ven? Listo. Así mismo, cojo el vértice hacia el punto medio, que yo ya he señalado el punto medio. ¿Listo? Entonces aquí. Listo. Ya, chicos. Entonces aquí justo se unen en un puntito, ¿ya? Y ese puntito se llama baricentro, ¿ok? Este puntito se llama baricentro. Baricentro. ¿Ya? Y acuérdense que estas de aquí se llaman medianas. ¿Listo? Ya, entonces eso es todo, chicos. No es tan es más aprenderse cómo trazar. Ya, rápidamente les voy a hacer un breve resumen en cuanto a esto, ¿sí? A ver, las alturas. ¿Qué son las alturas? Son las líneas perpendiculares. Acuérdense, perpendicular siempre trazamos con una escuadra, ¿sí ven? Así, ¿ya? Las perpendiculares que van desde el lado, cada uno de los lados, hacia el vértice, ¿sí ven? Yo he trazado perpendiculares desde cada uno de los lados hacia el vértice. Y el punto en el que se unen se llama ortocentro. Y las líneas alturas. Acuérdense, las bisectrices, en cambio, dividen el ángulo de ver en dos, el ángulo, cada uno de los ángulos, en dos ángulos iguales, diríamos así, ¿ya? Dividimos. Para eso, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Medir el ángulo. Por ejemplo, aquí creo que me dio 62. De aquí a acá medía 62. La mitad, ¿cuánto era? 31. Y si ustedes ven, yo he dividido este ángulo en dos iguales. Aquí tengo dos ángulos, si ustedes se dan cuenta. Este es un ángulo y este es otro ángulo. ¿Sí ven? Eso he hecho en cada uno de los vértices. He dividido y prolongo la línea. He dividido y prolongo la línea, ¿sí? El punto en el que se unen, ¿cómo se llama? Incentro. Ahora, tenemos el otro. Tenemos el circuncentro, ¿ya? El circuncentro, en cambio, chicos, perdón, las mediatrices, ¿ya? En cambio, las mediatrices es la perpendicular, desde el punto medio. Acuérdense que acá también eran perpendiculares, pero aquí era perpendicular desde el lado hacia el vértice. No había ningún punto medio. En cambio, aquí es desde el punto medio hasta el otro lado, hasta cuando se topa acá. Asimismo, punto medio de aquí hasta el otro lado. Igual, punto medio de aquí hasta el otro lado. El punto en el que se me unen se le llama circuncentro. Mediatriz, circuncentro. Y como último tenemos las medianas. Las medianas, en cambio, es yo voy así mismo desde el punto medio de cada uno de los lados hacia el vértice opuesto, ¿no es cierto? Aquí, mi punto medio hacia el vértice, he trazado una línea. Desde el punto medio, vértice. Punto medio, vértice, ¿ya? Entonces, el punto en el que se unen se llama baricentro, ¿ya? Entonces,
Altura, ortocentro, bisectriz, incentro, mediatrices, circuncentro, medianas, baricentro, ¿ya? Eso es todo, chicos. Entonces, con estas explicaciones, ustedes van a hacer una pequeña tarea, podríamos decir. Voy a borrar esta parte de acá, ¿ya? Para ponerles la tarea, ¿ya? Sería esta la tarea 9, ¿no es cierto? Tarea 9, ¿ya? Entonces, página 197 van a ser la 2, la 3 y la 4. Está sencillo, ¿ya? Sí, entonces en la 2, déjenme ver, en la 2, chicos, en la 2, ya, en la 2 no me hagan los gráficos, no el gráfico. Ya, solo las respuestas. En la 3, sí, ya, y en la 4, no, ya, en la 4 es teoría más. Ya, entonces eso es el deber. Ya, chicos, espero que hayan entendido esta clase y nos vemos a la próxima clase. Ya, cuídense, un lindo día. Chau.